Dios les bendiga. Amén. Doy gracias a Dios la oportunidad de compartir un poquito de su palabra, algo que Dios me muestra y espero que sea de grande bendición para sus vidas. Amén. Voy a hablar un poquito acerca de lo que es la gratitud. Yo nunca he escuchado una predicación, pero pues, fue algo que Dios puso en mi corazón, y que cuando uno se pone a escudriñar las escrituras, realmente es de grande bendición esto. Sí. Yo creo que va a ser de grande bendición para su vida. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo les hable, los guíe, les muestre todo lo que tiene para ustedes. Como siempre les digo, yo no los conozco, no sé sus necesidades, pero el Espíritu Santo sí las sabe. Sí. Yo creo que la palabra de Dios nos bendice y que todos los días pues podemos aprender, poner práctica y gozarnos, pues, como dice su palabra. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta hora, Señor, que nos permites estar aquí en tu casa recibiendo palabra. Le pido, Padre, que envíe su Santo Espíritu, que nos llene, que nos muestre, Señor, que nos limpie, que tenga misericordia, Señor, como lo ha tenido siempre. Precioso. Y que en esta hora, Señor, recibamos cada uno conforme a las necesidades de nuestro corazón, Padre. Te agradezco esta oportunidad, Señor. Te doy gracias, que tu Espíritu se mueva con libertad, Señor. Sí, Padre. Y que sane, que liberte, que haga, Señor, milagros en esta hora, Padre. Y lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La gratitud como tal es un valor. Y voy a dar una pequeña introducción porque los valores se están perdiendo. Sí. Ustedes saben, ¿verdad? Y la maldad está pues creciendo, y ahora vemos como cuando nosotros éramos chicos y que veíamos las otras generaciones, decían, no, ya se están haciendo viejitos y todo, pero este cambio generacional ha sido muy duro porque la maldad está terrible. Sí. Y pues en otra ocasión yo compartía pues de la violencia, de todo eso, ¿verdad? Entonces, la gratitud como valor pues ya está perdida. Y como es un valor, no es algo que sea obligado. Algunas personas sí se les da, es un sentimiento, y otras no se les da. Pero como vamos a ver, ¿qué nos manda el Señor a nosotros? Abran sus Biblias, Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 18. Escribe el apóstol Pablo exhortando, pero créanme que es un mandamiento que el Señor nos da. Si está escrito en la palabra y el Señor nos pide que lo hagamos, es un mandamiento. Dice la palabra, Primera Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, como vemos, aquí en mi Biblia viene un encabezado que dice exhortación. Pero cuando uno estudia esto, y vamos a ver otros textos, el Señor quiere que lo hagamos como un mandamiento, ¿verdad? Dice que tenemos que dar gracias en todo. A veces tenemos situaciones difíciles, a veces pasamos crisis. Yo no puedo poner ejemplos. Sí lo puedo poner, pero no lo voy a poner, pero no quiero hablar pues de cosas tristes. Cada uno sabe lo que ha tenido momentos difíciles, económicos, de familia, de salud, de cualquier situación. Y no podemos darle gracias a Dios en todo, ¿verdad? Pero la palabra dice que lo hagamos. Entonces, ¿tenemos que agradecer a Dios en todo? Claro que no, porque las cosas malas que nos suceden, yo creo que Dios no nos las manda. A veces tomamos malas decisiones, o hacemos situaciones, o nos suceden cosas terribles, y no podemos darle gracias a Dios en todo. Así es nuestro pensamiento. Pero como vamos a ver, claro que sí tenemos que darle gracias a Dios en todo, porque su palabra lo dice. Sí. Cuando uno tiene situaciones difíciles, a lo mejor en lo único que pensamos es en esa situación.
pero no valoramos otras cosas que realmente sí tenemos. Entonces, hacer una lista pequeña de esas cosas que sí tenemos es cuando tenemos que darle gracias a Dios en todo. Ajá. Porque las situaciones así van a suceder. Ante toda situación, siempre hay algo por lo que podemos darle gracias a Dios. Sí, es cierto. Y el tener esa pequeña lista de las cosas buenas que nos suceden, eso nos va a pasar esa situación difícil, y es porque ya lo hemos experimentado. Sabemos que Dios, el saber que Dios está siempre para usted, porque es un conocimiento de todos los cristianos, todos los que conocemos al Señor Jesucristo. En todo momento sabemos que Dios nos va a dar la mano, ¿verdad? Entonces, por eso usted puede estar en forma anticipada agradeciéndole a Dios las peticiones que usted tiene. Por eso siempre tenemos que estar agradecidos. Y el agradecimiento siempre es necesario expresarlo. Sí. ¿Verdad? Es una actitud de nosotros. Como vamos a ver, el agradecimiento nos lleva a grandes bendiciones. El agradecimiento es un sentimiento positivo, porque hay sentimientos negativos. Entonces, van de la mano. Cuando uno adopta un buen hábito, un buen sentimiento, eso lo va a llevar a otros buenos sentimientos. Así que, sabiendo que Dios nos ama en una forma desmedida, usted sabe que debe tener esa confianza en el Señor. Eso lo vemos, pues, y lo vivimos. Es algo a lo que estamos acostumbrados los cristianos. Tenemos un área de confort, ya no vivimos, pues, conforme al mundo, ya no estamos solos. Ahora la mano de Dios la vemos mover en todas las áreas, en todas las circunstancias en las que nosotros vivimos. Gloria a Dios. Sí. Ahora vamos a ver que se puede sentir la presencia de Dios a través de la gratitud. En el Salmo 103, en el versículo 2, dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros consideramos o sabemos, la palabra de Dios dice que toda dádiva buena, en Santiago 1:17 dice que toda dádiva buena y todo don perfecto procede de lo alto del Padre, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando se nos pide aquí que demos testimonio de algo bueno que ha sucedido en nuestras vidas en la semana, yo creo que tenemos muchas cosas por qué agradecerle al Señor. Así es. Como vamos a ver, el sentimiento o la gratitud es recíproca. Cuando uno agradece algo, la otra persona se siente bien y uno también se siente bien. Entonces, de esa manera, hacia con el Señor. Cuando nosotros le agradecemos a nuestro Señor, Él no solamente ganamos, recibimos mayores bendiciones. Nunca vamos a estar al nivel de beneficios o de bendiciones con nuestro Señor. Si nosotros hacemos un sacrificio hacia el Señor, cumplimos algún voto, pagamos el diezmo, hagamos lo que hagamos, el Señor nos da 2 o 3 bendiciones. Nosotros hacemos otra acción en agradecimiento al Señor, el Señor nos da otras 3 bendiciones. Entonces nunca vamos a estar a cuentas. El Señor siempre nos va a dar más bendiciones. Extras, es cierto. Aleluya. Un ejemplo de esto, de que la gratitud es recíproca, es cuando un niño o los niños le agradecen a sus papás, les hacen una carta, una flor, yo no sé, un simple abrazo que le dan los hijos a los papás y le dicen gracias papi, gracias mamá, le dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentimiento tienen los hijos? ¿Y qué sentimiento tienen los padres? Los padres se sienten, pues, es un sentimiento muy bonito. Sí. ¿Y cómo podemos ver la cara de los niños? Ellos se ve que reciben más de lo que están dando. Entonces, algo similar sucede con las cosas con el Señor cuando nosotros le agradecemos. Amén.
Así que Dios ama nuestro agradecimiento. Pero cuando le agradecemos, Él nos bendice. Dice la palabra en el Salmo 104. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Dice, por sus atrios con alabanzas, alabadle y bendecir su nombre. Aquí dice la palabra, entrar por sus puertas con acción de gracias. Sí. ¿Qué son esas acciones de gracias? Es la gratitud que nosotros tenemos hacia con Dios. Es algo, como decía, que se tiene que externar, que se tiene pues que demostrar. En otras Biblias dice que esta es la clave con la cual nosotros podemos tener acceso con el Padre. La gratitud, así es el mandato, es el mandamiento que Dios nos da, como debemos de iniciar nuestro servicio, con acción de gratitud. Bendito sea. ¿Verdad? Amén. Aunque uno no tenga buen ánimo, como decía hace ratito la hermana, aunque uno haya tenido una semana difícil, a veces situaciones muy fuertes que nos pueden suceder, la despedida de algún ser querido, yo no sé, situaciones muy difíciles en el trabajo, económicas, de lo que sea, para que nosotros tengamos acceso al Padre, esta es la manera como nosotros debemos de iniciar nuestra relación con Dios, con acciones de gracias. Amén. Dice la palabra. Entonces el agradecimiento, como vemos, pues es una llave que nos permite estar en comunicación con el Señor. Cuando estamos agradecidos, experimentamos una conexión más profunda con Dios que conduce a tener mayor alegría y paz. Amén. En Filipenses, en el capítulo 4, los versículos del 4 al 7, ¿por qué están tan serios? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra en Filipenses, en el capítulo 4, dice, regocijaos en el versículo 4, Filipenses 4, versículo 4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Son requisitos, son recomendaciones, son mandamientos que el Señor nos da para que como el Señor espera que nosotros actuemos siempre. Dice el 5, vuestra gentileza es amabilidad, que se puede traducir. Dice, sea conocida de todos los hombres. Dice, el Señor está cerca. Amén. Dice el 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y gracia, con acciones de gracias. Entonces, aquí vienen algunos elementos que a veces uno pues lo puede leer y Dios le puede a uno revelar las cosas. Dice en el 4, regocijaos, dice, otra vez os digo, regocijaos. Entonces, esa es la manera en que Dios quiere que nosotros estemos. ¿Y por qué debemos de estar así? Pues lo decía el canto, ¿verdad? Que yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo estaba viendo, yo decía, bueno, ¿por qué ese canto y por qué se goza? Porque aquí dice la palabra, que de esa manera es que como nosotros tenemos que vivir. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos la historia de nuestra vida. Nosotros sabemos cómo vamos a... ¿Qué va a acontecer después de que nosotros dejemos este mundo? ¿Qué nos va a acontecer? O sea, en esta semana me recomendaron con una pastora y yo le di la consulta. Ella está embarazada y estaba muy preocupada ella por la cuestión económica, sin saber que yo le podía haber dicho, sabes que yo no te voy a cobrar nada, pero ella estaba afanada, estaba preocupada. Entonces
yo le puse un alto y le dije, no te afanes. Yo le dije, pues yo ya había preparado esto de antemano. Entonces yo le dije, no te afanes. ¿Por qué te afanas? Le dije, ¿quién es tu Dios? Él es el dueño del oro y la plata, es el dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella. Entonces, por eso es que nosotros nos tenemos que regocijar. Amén. Porque si nos ponemos a pensar cuáles son mis preocupaciones, usted va a decir, o usted platica, cada uno de nosotros, si platicáramos aquí nuestras preocupaciones, a más de alguno le parecería que eso es vanidad. Y realmente yo creo que delante de los ojos de Dios, nuestras preocupaciones no es nada. Entonces, ¿cómo es que tenemos que vivir nosotros? Por eso la palabra dice que nos tenemos que regocijar. ¿Verdad? Cuando uno entiende realmente que Dios está con uno, que Dios, si están las promesas de que no vamos a tener necesidad, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces créanme que yo no sé de dónde llegan las cosas, pero la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Sí. Entonces, ¿por qué no vamos a tener gozo? Si sabemos que, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta eso. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no vamos a tener gozo? Amén. Por eso dice la palabra aquí. Regocijaos, dice en el versículo 4. Y en el versículo 6 dice que todas nuestras peticiones sean presentadas delante de Dios en oración. Ese es otro de los elementos que quiero enfatizar. Dice oración y ruego. ¿Qué es el ruego? No es una petición nada más. Yo venía meditando acerca de esa palabra, yo me puse a estudiar cada palabra así que no entiendo, pero bueno, ¿qué es el ruego? Yo venía, ¿cómo lo puedo explicar? Cuando en una pareja o en una relación, por no poner una pareja de noviazgo, de matrimonio, no sé, en una pareja, cuando uno le pide a otro que acceda hacia algo, ¿en qué momento le deja de rogar? Cuando percibe que la otra persona aceptó lo que se le está pidiendo. Amén. Y cuando yo lo leí esto, decía, el ruego que dice ahí es depositar nuestras necesidades en las manos de Dios. Sí. Entonces es lo que tenemos que hacer, regocijarnos, es lo que el Señor quiere, que hagamos oración y que depositemos nuestras necesidades en sus manos. Y dice, termina el versículo 6, dice, con acciones de gracia, ¿verdad? Con gratitud, esa es la manera. Entonces la gratitud, y haciendo esto, cumpliendo esos tres elementos, ¿qué encontramos? En el siguiente versículo nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, os guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a encontrar. Aleluya. Si nosotros nos gozamos, si nosotros clamamos, rogamos y hacemos oración y tenemos acciones de gracias a Dios. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Esto mismo que les acabo de decir, lo vemos en Tesalonicenses. En el capítulo 5, que leímos, el versículo 18, fue el primero que leímos, dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos en Cristo Jesús. 2 versículos arriba dice, estéis siempre gozosos, dice el 16, y el 17 dice, ora siempre, y ya el 18 dice lo que ya dijimos. Entonces se repite, aquí el apóstol Pablo lo dice en los dos libros. Entonces la gratitud, eso nos hace una conexión hacia con Dios. Por eso dice que debemos de dar gracias en todo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. En circunstancias en que se justificaría que usted estaría en pánico, usted está tranquilo, relajado y con la capacidad de manejar cualquier cosa que se le presente. Por eso es que en una ocasión, voy a poner un ejemplo, en una ocasión allá en Guadalajara, alguien pasó y chocó mi carro, estaba estacionado enfrente de mi casa.
Y llega el vecino y quiere tumbar la puerta y dice, ¿sabe qué? Chocaron su carro. Bueno, pues no era muy noche, era, no sé, a las 11, 12 de la noche, no era tan tarde. Pues yo me vestí y salí bien tranquilo. Y el vecino le comentó, no me lo dijo a mí, le dijo a mi esposa, oiga, dice, su esposo, ¿por qué sale así tan tranquilo? ¿Verdad? Entonces, a mí me llamó la atención, ¿por qué le llamó la atención mi actitud? Pero era porque, pues si mi carro tiene seguro, o sea, ¿por qué me voy a estresar? ¿Por qué voy a preocuparme? ¿Verdad? Entonces, a veces hay situaciones que yo veo pues que los cristianos a veces no consideran a Dios en su vida. Si uno involucra en todas las áreas de su vida al Señor Jesucristo, a Dios el Padre y al Espíritu Santo, créame que uno puede tener esa paz, como dice aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que a veces vemos en los hospitales, vemos en muchas situaciones, las hemos visto, que la actitud de los cristianos es diferente. Porque yo le digo a la gente que no conoce a Cristo, lo primero que Dios nos da cuando uno acepta al Señor Jesucristo es paz. Amén. Lo primero que nos da. Así es. ¿En dónde viene eso? Cuando el Señor Jesús se les presenta a los 11 que no habían creído que Él había resucitado. Entró a la habitación y ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Paz sea a vosotros. Entonces, lo primero que Dios nos da. Entonces, cuando yo veo a un cristiano que está ansioso, que está afanado, que yo digo, a ver, te falta conexión con Dios. Entonces, la gratitud es lo que Dios nos pide. Ante toda situación tenemos que darle gracias. Así es. Hay un poder milagroso en la gratitud. En Marcos 8, 6 al 8, cuando el Señor Jesús ora por el alimento que traían ahí, es cuando había 4,000 personas y que le dijo a sus apóstoles que cómo los iban a alimentar a los 4,000, ¿verdad? Entonces pues traían ahí poquitos pececillos y 7 panes. Entonces dice la palabra, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, fue lo primero que hizo el Señor Jesús. Él sabía que el alimento pues no ajustaba, ¿no? O sea, ¿de a cuánto les va a tocar? Pues si son 7 panes y unos pececillos. Ajá. Pero aquí el Señor Jesús da gracias, dice, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó también que los pusieran delante, y comieron, se saciaron y recogieron de los pedazos que habían quedado 7 canastas. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí que resalta? O sea, el poder milagroso de la gratitud. El Señor Jesús agradece por el alimento que había y agradece sabiendo que Dios el Padre los va a multiplicar. Amén. Él sabía, pues lo hizo no a ver si pegaba, o sea, el Señor sabía lo que estaba aconteciendo. Créame, cuando usted experimenta esta gratitud hacia con Dios, usted va a tener esa sensación, ese sentimiento. Cuando usted hace algo por agradecimiento en su vida. Escuché un pastor que decía que había conocido a un joven en Nueva Jersey, que era el que llegaba a limpiar la iglesia, acomodaba sillas, lavaba los baños, era una persona servicial. Durante el servicio estaba nomás dando bienvenida, era una persona que servía en la iglesia. Terminaba el servicio, ese joven empezaba a recoger, limpiaba, era el último y cerraba la puerta. Entonces el pastor preguntó, le dijo al pastor, el pastor visitante le preguntó al pastor de casa, dice, este joven, dice, ¿por qué agradece tanto a Dios? Dice, él era un narcotraficante. Los agarraron en su banda, los hincaron, eran 4, dice, y llegaron los de la otra banda, dijeron, mátalos y te vienen.
Y la otra persona nomás empezó. Nomás los hincaron y le dieron un balazo. Y se quedó con él, era el último, y se quedó y le dijo, no te puedo matar, dice, porque tu madre está orando por ti. Gloria a Dios. Por la oración de tu madre, dice, no te puedo matar, le dijo. Y Dios le concedió que vida. Y por eso ese hombre agradeció de esa manera. Qué tremendo. Entonces, yo creo que todos tenemos algo que agradecer al Señor. Sí. ¿Verdad? Yo cuando llegué a Tijuana y no conocía al Señor, pues yo tenía problemas de alcohol, ya se los he platicado. Entonces, cuando uno tiene problemas de alcohol, no se mide, el dinero se va. Y no sabes en qué se va y se va el dinero. Entonces, yo por eso, en agradecimiento a la sanidad que Dios me dio, yo experimenté, yo no sabía por qué lo hacía, ahora lo entiendo. Una forma de agradecer a Dios era mi trabajo, era mi dinero. Yo por eso, en agradecimiento, le daba más del 10%, daba el 20% a Dios. Yo no entendía por qué, ahora lo entiendo por qué. Gloria a Dios. Porque es una forma de agradecer. Hay muchas formas de agradecerle a Dios lo que está haciendo en nuestras vidas. Sí. Y ahora entiendo por qué mucha gente no da el diezmo. O sea, tiene que ver con lo mismo. Es gratitud lo que uno hace. Sí. ¿Verdad? Es un mandamiento. A ver si me ajusta el tiempo porque realmente es una... Andas bien, andas bien. Pero más al último, tengo algo donde hablo de la alabanza, donde hablo de que uno tiene que cumplir los pactos que hace uno con Dios. Viene en la palabra. Sí, amén. Sí. Y así es de maneras como uno agradece a Dios. Sí. Créame que, como dice el doctor Soto, ahí en la clínica donde yo trabajo, dice, a mí no me ha costado nada este hospital, por eso hicimos la asociación y queremos agradecer. Yo por eso, créame, cuando yo veo a la gente necesitada, obviamente yo no le cobro. Yo cuando tenía mi consultorio en el Calvario, se burlaban de mí. O sea, decían, llega la gente necesitada, en lugar de que me pague la consulta, yo le compraba el medicamento. Pero yo estaba agradecido con Dios y no era una carga en mi vida. Gloria a Dios. Yo hago cuentas con el dinero que yo gano y no me salen las cuentas. Yo tengo casa en Guadalajara pagada, tengo casa aquí. Yo he sembrado 3 carros en las iglesias. O sea, yo puedo decir muchas cosas que yo he hecho. Yo lo hago en gratitud. Yo estaba agradecido en Guadalajara por todo lo que estaba viendo y fue una situación muy difícil. Y para levantarnos el ánimo a mi esposa y yo compré un carro. Con lo poquito que me llevé de aquí, compré un carro y a los 2 años lo terminé de pagar. Lo termino de pagar y lo siembro en la iglesia. Qué loco está este hombre. Era un agradecimiento. Dios me lo puso en mi corazón. Nadie me dijo que yo lo hiciera. Ese día fue un evangelista. Yo no escuché cuando él habló. Él dijo, 5 personas van a sembrar carro aquí. Y el día que fue un martes, yo no fui ese día. Yo fui hasta el miércoles. Y ya habían sembrado 4 carros. Y hasta el domingo yo sentí en mi corazón y yo lo hice. Entonces, créanme que yo tengo mucha gratitud hacia con Dios por lo que yo tengo. El copastor de la iglesia en Guadalajara, que ya está con el Señor, un día él me dijo, porque él había estado en la otra iglesia, en la primera iglesia donde yo asistí, y un día estábamos ahí y había un evento de jóvenes, y me dijo, ¿te acuerdas del carro que sembraste? Dice, ahí está el fruto. Mis 3 hijos sirven a Dios. Qué bonito. Y al 100 ellos están metidos al 100. Gloria a Dios. Entonces, a mí no me cuesta. Yo como quisiera agradecerle más al Señor lo que ha hecho en mi vida. Cuando uno le agradece al Señor, existe ese sentimiento de que a Dios le agrada y Dios me bendice. Y eso va creciendo y creciendo. Esa es la invitación a que usted experimente la gratitud hacia con el Señor. Aleluya. Así que a veces tenemos situaciones difíciles que pues no podemos estar siempre agradeciendo al Señor lo que pasa en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa si da gracias realmente desde
antes de que las cosas acontezcan en su vida, ¿verdad? Amén. Porque la palabra dice que es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Créame que yo eso lo he vivido, pero a lo mejor mi fe se desarrolló mucho porque mi ambiente es la medicina. Yo he orado por enfermos y yo he visto, entonces, yo he visto la mano de Dios en mi vida y en la vida de otras personas. Créanme que, como les digo, en el área de las finanzas, yo le pido a Dios, yo no quiero tener casa, yo quiero que la gente conozca al Señor. A mí nada me sirve traer un carro del año o viajar a Japón o andar, a mí eso no me llena. Yo lo que hago en mi consultorio es hablar del Señor y donde quiera que puedo. Yo creo que eso tiene mayor recompensa ante los ojos del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, debemos de ser agradecidos, como dice la palabra, ante toda situación. Entonces, como vemos, Jesús fue un poderoso ejemplo del milagroso poder de la gratitud. Él daba gracias por el alimento que había y por el milagro que el Señor iba a hacer al multiplicar los alimentos. Amén. Así que Él dio gracias de todos modos, sabiendo que pues era poco, pero tenía la confianza en Dios. Así que en nuestras vidas tiene que ser de esa manera. Así que la exhortación es a que usted busque excusas para expresar agradecimiento en donde quiera que usted esté. Sí. Y usted va a observar las cosas que acontecen en su vida. Es una experiencia tan hermosa el hecho de dar. Por eso dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir. Sí. Y yo veo a mucha gente que digo, ¿por qué no dan? ¿Por qué no dan? ¿Por qué no lo experimentan tantito para que tengan esa sensación tan hermosa de sentir que el Señor le da a uno lo que sea, le da un buen servicio a alguien, le das el paso a alguien? Hay muchas formas de que pueda uno agradecer lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Esa gratitud, esa actitud, que la gente vea el amor de Jesús, que nosotros seamos diferentes, que la gente pueda ver que realmente Jesús vive en nosotros. Bendito sea Dios. ¿Alguna vez ha pensado la palabra acción de gracias? Aquí son dos palabras realmente, que es acción y dar las gracias. Y eso se tiene que expresar, eso lo tenemos que vivir, como dice en el Salmo, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando usted experimenta eso, que ya le mencioné, de estar gozoso, tener la oración, eso, cuando uno lo experimenta, son cosas hermosas en la vida de uno. Aleluya. Las personas que se preocupan y que todo el tiempo se están quejando, que no tienen paz, esa persona no puede experimentar lo que estamos experimentando nosotros. Por ahí escuchaba que hay un psicólogo aquí en Estados Unidos que él ha estudiado lo que es la gratitud en general, no desde el punto de vista bíblico. Y él dice que la autoestima de la persona se levanta cuando la persona tiene el valor de la gratitud. Y eso, a su vez, en nosotros, la persona agradecida, como decía, obviamente, tiene que ser una persona humilde. Sí. Alguien que no es humilde, como decía el pastor, yo me la sé de todas. Ahí hay soberbia, pero cuando se van sumando los valores como tal, eso le va dando mejor calidad a nuestra vida. Así es. La depresión, la angustia, la ansiedad se quita cuando uno practica esto, porque la paz de Dios viene. Amén. Por eso como les repito, cuando yo veo los cristianos que están ansiosos y están deprimidos, y que yo entiendo que hay situaciones difíciles, pero cuando uno empieza a experimentar las cosas a las que Dios nos invita, pues todos tenemos situaciones difíciles, Así es. ¿verdad?
Ya lo comenté. Yo quisiera que mis papás, mis hermanos, todos mis seres queridos conocieran al Señor. Pero ¿qué puedo hacer si ya estuve 18 años en Guadalajara y nadie se convirtió? Yo no puedo hacer cristiano a nadie. Yo lo que puedo hacer es esto, hacer la oración, pedirle al Señor y que el Señor haga la obra. Amén. Dios va a tener misericordia de mí y misericordia de ellos. Yo tengo fe que Dios lo va a hacer algún día. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que una de las formas en que Dios nos guía es mediante la sensación de la paz. A veces nosotros tenemos que tomar una decisión importante en nuestra vida y no tenemos paz. Y sabemos que buscamos de Dios y cuando tenemos paz, por aquí es. Entonces, ya les dije la fórmula, estar gozosos, ¿verdad? Hacer Sí. oración, ¿verdad? Y ser agradecidos con el Señor y nos va a dar la paz. Entonces, vamos a tener éxito. Eso es. Eso va a acontecer en nuestra vida. Así que tenemos que experimentar. Yo creo que va a haber gente nueva que le tenemos que explicar esto, que nunca han sentido la paz de Dios, por eso no han tenido decisiones. Como decía el pastor, si no está en orden, pues claro, si no está en el orden de Dios, sabemos que todo lo demás está mal. Sí. Porque es filosofía o son pensamientos del hombre. Puede haber el hombre más médico, desde el punto de vista médico, el premio Nobel de Medicina. Ok, le dan ese reconocimiento, pero vemos la vida de ese hombre, pues puede tener 3 mujeres, a lo mejor es homosexual, yo qué sé, ¿verdad? Pero ¿de qué le sirve? Puede ser el premio Nobel de Medicina. Lo que nosotros necesitamos es la alianza de Dios en nuestra vida para tener éxito. Amén. Amén. El agradecimiento, como les decía, no es solo es beneficio para el Señor, eso nos va a traer mayor beneficio en nuestra vida. Así ¿Dónde es. lo vemos? Lucas 17, 19. Es cuando el pasaje de los 10 leprosos. El Señor les dice, vayan y preséntense delante del sacerdote, que era la persona indicada que les daba su certificado de salud y ellos ya podían presentarse delante de sus familiares. Así es. En aquellos entonces, ¿verdad? La lepra era como pues una cadena perpetua de soledad. Ellos no podían convivir con nadie. Si eran casados, tenían hijos, ellos tenían que dejar familia. Ellos tenían que estar en lugares apartados. Entonces el Señor se encuentra a 10 de ellos y les da la orden de que se vayan con el sacerdote. Ellos fueron obedientes, se van y por la obediencia el Señor los sanó. Sí. Pero solamente uno de ellos regresa, ¿verdad? Y en este versículo, en Lucas 17, 19, dice la palabra, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. O sea, ese hombre por la fe fue salvo. Entonces, fue el único que regresó a darle las gracias al Señor. Entonces, el ser agradecido te va a dar más bendiciones. Sí. Amén. Yo he tenido la fortuna de orar por compañeros médicos en situaciones de muerte. Han estado en terapia intensiva, uno de ellos tuvo una cirugía de corazón y vimos un milagro antes de la cirugía porque yo iba a orar, llevaba la palabra en las manos, llevaba mi Biblia y el Señor me decía, ve a orar con él, ve a orar por él. Y gente que yo le digo a mi esposa, siempre hay una persona en un ambiente, siempre hay uno con el que choco y a veces era ese médico. Tuve que ir a orar por él, Dios me dijo, y estábamos en el centro médico en Guadalajara. Estaba su esposa, yo estaba así de espaldas como estoy ahorita, estaba su esposa enfrente de la cama así el paciente y estaba una cortina y me dijeron, ¿qué es eso? Y yo volteé, pues vi la cortina y pues no sé, es que hay una luz, entonces yo abrí la cortina, estábamos como en un piso 4 o 5, entonces abrí y dije, pues la luz, yo veí por allá una lucecita roja en la ciudad, digo no sé, ellos me dijeron, no, era una luz grande, como una palma así, una mano, una luz que se movía así atrás de la cortina, me dijeron.
como mucha luz que se movía. Aleluya. Entonces, al siguiente día, era el Espíritu Santo, al siguiente día lo operaron, yo le dije, mira, le dije, tú vas a, la sonrisa no te va a caber en tu cara, le dije, de la felicidad, de que Dios te va a sanar. Le dije, dije, yo nunca he entrado a una cirugía de corazón abierto, y se lo estaba diciendo a la esposa y a él. La esposa sí había entrado a cirugías de corazón abierto. Yo le dije, mira, no te va a caber la sonrisa, le decía a la esposa, tu esposo va a estar bien. Al siguiente día llego y pues, estaba en quirófano, y a las 2 de la tarde que yo salgo voy y pude entrar a hablar con él y él estaba pues así fatigado y todo, pero le cambiaron 6 arterias de su corazón. Santo Dios. Pero estaba platicando conmigo, eso lo habían hecho unas horas antes. Y estaba en terapia intermedia, ni siquiera estaba en terapia intensiva. Entonces, yo les puedo platicar, a un compañero de aquí de Tijuana, a un vecino, le dieron un balazo. No sé, llegaron, le pusieron la pistola aquí, fuera de su casa, le bajó la mano la pistola a la persona que estaba ahí, no sé qué era, no sé qué quería, y al bajarle la mano le soltó un balazo y le atravesó el pulmón. Este compañero yo no le hablaba tampoco, y Dios me puso, fui a orar por él, me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que me operen, no te van a operar, porque hay que abrirle el pulmón, hay que abrirle el tórax, y dije, yo no quiero que no te van a operar. Yo oré por él, estuve orando, a las 3 semanas él ya andaba caminando en la calle. Gloria a Dios. Entonces, Dios me ha dado la oportunidad y yo a esa gente, yo le he dicho que me gustaría que vinieran a testificar para que ustedes vieran los milagros, pero la gente no quiere ver. Como estos 10 leprosos, ¿verdad? Ellos iban corriendo para que les dieran su certificado, y ellos iban y con su familia y a ver a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos. Pero el que regresó recibió más bendición. Sí, así es. Así que yo le pregunto a usted, ¿cómo usted le agradece a Dios? Ayúdanos, Señor. Aleluya. Dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sí. En Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesan su nombre. Amén. La palabra que viene aquí, alabanza, viene en el original, como lo estuve viendo, son varias palabras, nomás que usan alabanza es lo mismo. Ahí es, el sacrificio de la alabanza es gratitud. La palabra original griega es tusia, que del verbo tuo significa matar con un propósito. La palabra que utilizaron en ese versículo. Entonces, nosotros a veces tenemos que matar algo, nuestra soberbia, nuestros temores, yo no sé, algo. Tenemos que matar nosotros nuestro tiempo, yo no sé. Pero ese sacrificio de alabanza que dice ahí es gratitud hacia con Dios. Amén. Y ya cuando vemos todo esto, el fundamento de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Verdad? Cuando reconocemos, como decía la hermana, que cómo es que Dios nos perdona, porque todos somos pecadores. A veces nos sentimos mal cuando pecamos. A veces sentimos que la bendición de Dios no la merecemos, ¿verdad? Entonces tenemos que agradecerle a Dios nuestra salud, el que estemos aquí, el que tengamos un trabajo. Yo veo la gente, entre más tiene, ¿verdad? Entre más comodidades, entra en un área de confort y se le olvida pues agradecerle a Dios por lo que tiene, como que ya lo merecemos, como que, ¿verdad? Sí. La gente piensa que yo soy próspero porque yo soy médico. No, porque yo tengo muchos compañeros médicos. Yo soy una persona ambiciosa. Yo quiero demostrarle al mundo que yo soy un hijo de Dios. Que Dios me lo ha mostrado. A lo mejor voy a profetizar, a lo mejor viene algún profeta aquí.
Pero créanme, profetas reales, los últimos 5 profetas reales que han hecho profecía a mi vida, es prosperidad económica. Ellos ven riqueza en mi vida. Yo no la busco, créanme que yo no la busco. Gloria a Pero Dios. eso es lo que me profetiza. Allá en Guadalajara, Sí. con el hermano Dardón, hubo una visita de un profeta de Sonora. Y el hermano, el pastor me dijo, pase hermano para que le den palabra. Cuando lo veamos, platicamos esto. Yo le dije al hermano Dardón, hermano, ya sé lo que me van a decir. Me va a decir riquezas, me va a decir prosperidad económica. Eso es lo que me profetiza. Yo no sé por qué. Yo lo deseo para que la gente vea, y Dios lo ha hecho en mi vida. Pero créanme que un título a mí no me ha dado las cosas. A mí quien me lo da es Dios. Yo ya se lo he dicho. O sea, por eso es que yo tengo esa gratitud hacia la gente necesitada. Por eso es que estoy feliz por las sociedades que hicimos, donde vamos a regalar cirugías a la gente necesitada. Gloria a Dios. Entonces, la alabanza son ofrendas de acción de gracias a Dios. En el Salmo 95:2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos de júbilo. Donde dice alabanza ahí es gratitud. La Sí. palabra que utilizaron ahí es gratitud. La palabra original hebrea es toda, ofrendas de acción de gracias. Es gratitud, es como tenemos que llegar con el Señor. Amén. Es enaltecimiento, es del verbo yadá, dar gracias o exaltar. Raíz de yadá es yad, es manos. Por eso dar gracias, alabar a Dios, es levantando las manos en señal de gratitud, como dicen los cantos. Por eso todo ahí se relaciona a esto. Por eso ese canto dice que levantemos nuestras manos. Amén. Póngase de pie, por favor. Bendito sea el Señor. Entonces, el altar está abierto. No sé si usted quiere experimentar cosas extraordinarias en su vida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios nos ama y Dios nos quiere usar. Así es. Aleluya. Dios como decía la hermana, lo que Dios ve en nosotros es el corazón. Créanme que no importa la gente que hay en la iglesia. Yo escuché una vez en una predicación de una mujer joven que estaba en el grupo de alabanza en la iglesia. Y ella fue creciendo, ya no era tan joven, fue creciendo, hasta que ya era una mujer adulta y fue creciendo. Hasta que ella parte con el Señor. Y ella llega al cielo y le dice el Señor, mija, qué bonito cantaba. Sí, Señor, dice, yo cantaba en el coro de la iglesia, dice el Señor. Yo no veía ningún coro, yo nada más te veía. Gloria a Dios. Para que usted no se sienta mal. A mí, iglesias pequeñas, iglesias chicas, esta es la casa de Dios. Sí. Lo que venimos es a recibir del Señor. Sí. En esta hora usted puede recibir bendición. Yo no sé qué le dijo el Señor a su corazón. Yo no sé qué espera, yo no sé qué necesidades tenga. Pero en esta hora cierre sus ojos y empiece a orar. Clame al Señor. Padre maravilloso. Demos gracias. Gracias, Padre Santo, Bendito sea. porque has tenido misericordia de nosotros, Eres Señor. muy bueno. Tú nos sacaste, Señor, del lodo cenagoso, Padre Santo. Qué A hermoso pesar eres, de que Padre. no te conocíamos, a pesar, Señor, Aleluya. Aleluya. de que pecábamos en contra de ti, Señor, Sí. Aleluya. fuimos rescatados, Padre Santo. Oh, gracias, Padre. Tuviste misericordia, Dios.
Bendito sea Nuestro tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Sí, Y ahora sabemos, Padre, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. gracias, Y Padre. que al dejar este mundo, esta tierra, Señor, estaremos cara a cara frente a ti, Padre. Sí, Por Señor. eso es que nos gozamos, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Sí, Padre. Abba, Padre, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Aleluya. Hay momentos difíciles, hay enfermedades, situaciones económicas de familia, Señor. Bendito sea. Pero contigo, Señor, tenemos paz. Sí. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Oh, Señor. aleluya. Contigo nos gozamos en todo tiempo, en toda situación, Padre. Sí, Señor. La gente no entiende por qué tenemos este gozo. Es porque tú eres nuestro gozo, Padre. Tú Santo. eres, Te damos gracias, gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor, le doy por cada familia aquí representada, por cada persona, Señor, que abre su corazón a ti. Háblale, Señor, bendícele, Señor. Gloria. Haz milagros, Espíritu Santo. Bendito sea. Restablece familia, Señor, matrimonio, Aleluya. corazones destrozados, Señor. Bendíceles, Dios. Toca sus vidas, Padre Santo. Aleluya. Gracias le damos, Dios, por esta gran oportunidad Bendito. de estar a cuentas contigo, Señor. Señor. Te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio. Gracias. Porque tú pagaste por el precio de nuestras enfermedades y por nuestros pecados. Gracias. Bendito sea. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro Bendito consolador. sea, Señor. Gracias. Aleluya.